Curso de Derecho Sucesorio clase con fines educativos. Esta presentación fue diseñada a partir de un libro, material con fines educativos. Todo el reconocimiento y crédito a sus autores, Edgar Vaqueiro Rojas. Y. Rosalia Buenrostro Báez. Así como a su editorial, Oxford. ¿Qué importancia tiene el heredero para la teoría testamentaria? Es fundamental, pues el heredero es quien continúa la personalidad jurídica del decujus, adquiriendo la totalidad, o parte alícuota, de bienes, derechos y obligaciones. ¿Por qué en Roma a los esclavos se les podía considerar herederos forzosos? Porque no podían rechazar la herencia, se hacía para que, si el amo moría con deudas, la infamia de la ejecución de bienes recayera sobre el esclavo y no sobre el difunto. ¿Qué es la institución de heredero como acto? Es el acto solemne y esencial del testamento mediante el cual el testador designa voluntariamente a la persona que ha de sucederle a título universal. ¿Cómo se distingue a los dos tipos de sucesores en la herencia? El heredero recibe a título universal, patrimonio total o porcentual, y el legatario a título particular, un bien o derecho específico. ¿Qué nombre recibe el sucesor en la sucesión intestamentada? Se le conoce como heredero legítimo, ya que su derecho a heredar emana de la ley ante la ausencia de una voluntad testamentaria válida. ¿Qué consecuencias tenía la falta de heredero en el derecho romano? Invalidaba todo el testamento, nemo pro parte testatus, provocando que se abriera la sucesión legítima para todos los bienes del difunto. ¿Cómo debía ser instituido el heredero en Roma? Debía hacerse de forma solemne, al principio del documento y usando fórmulas imperativas en latín, como, Titius eres esto, que Ticio sea mi heredero. ¿Cuáles son las características de la institución del heredero en la actualidad? Es un acto voluntario, puede ser nominal o circunstancial, y ya no requiere fórmulas solemnes ni un orden específico dentro del testamento. ¿Cómo puede ser la forma de instituir al heredero en la actualidad? Puede ser nominal, por nombre y apellidos, o por señalamiento que identifique a la persona de forma inequívoca, ejemplo mi único hijo vivo. ¿Qué sucede si no se puede distinguir al heredero? Si hay duda entre varias personas y el testador no dejó datos para distinguirlos, ninguno será considerado heredero sobre esa porción. ¿Cuáles son las modalidades que puede tener la institución del heredero? Puede estar sujeta a condición suspensiva, pero no a término, plazo, ni a condición resolutoria, para evitar la vacancia de la herencia. ¿En qué consiste el intuitu personae? Es la consideración de las cualidades personales, morales o afectivas de una persona específica que motivan al testador a instituirla como su heredero. ¿Por qué el heredero no puede ser suspensivo ni resolutorio? Por el principio de continuidad, una vez que se adquiere la calidad de heredero,
Esta es definitiva y no puede terminarse por el paso del tiempo o un evento futuro. Porque el legatario puede ser suspensivo y resolutorio. Porque el legado no implica la representación de la personalidad del difunto, sino solo la entrega de un bien, puede estar sujeto a plazos o condiciones. ¿Cuánto tiempo puede tener un legado de usufructo una persona moral? Según el Código Civil, el usufructo a favor de personas morales tiene una duración máxima de 20 años. ¿Qué libertades tiene el testador de imponer condiciones? Tiene libertad amplia, siempre que las condiciones no sean imposibles, ilícitas o contrarias a las buenas costumbres o libertades fundamentales. Cuando el heredero puede ser legatario. Cuando el testador le asigna una cuota de la herencia, heredero, y además le deja un objeto específico extra, legatario, esto se llama prelegado. Cuando el legatario puede ser heredero. Cuando el testador distribuye toda la herencia en legados. En este caso, la ley trata a los legatarios como si fueran herederos. ¿Cómo se reparte a un heredero asignado, pero sin parte? Si hay varios herederos y a uno no se le asignó porcentaje, este dividirá en partes iguales la porción sobrante de los que sí tuvieron cuota. Cuando un testamento en sus cláusulas crea un intestamento o sucesión legítima. Cuando no se dispone de todos los bienes, cuando el heredero muere antes que el testador, repudia la herencia o es incapaz de heredar. ¿Qué pasa cuando hay herederos individuales y colectivos al mismo tiempo? Los herederos colectivos, ejemplo los hijos de Juan, se consideran como una sola unidad para compartir la cuota que les corresponda con los individuales. ¿Qué pasa cuando no se puede distinguir al heredero? La disposición no surte efecto por falta de certeza, y esa porción de bienes se rige por las reglas de la sucesión legítima. ¿Qué pasa cuando hay un error en el nombre, apellido o cualidades del heredero? Si es posible identificar a la persona por otros medios o el contexto, el error no anula la institución, de lo contrario, se anula esa cláusula. Cuando es simultánea y no sucesiva la institución de heredero. Cuando el testador nombra a varios herederos para que reciban la herencia al mismo tiempo y no uno después del otro. Cuando la división testamentaria se vuelve legítima. Cuando los herederos instituidos no llegan a suceder, muerte, renuncia o incapacidad, y no se nombraron sustitutos. ¿Para qué se creó la sustitución de heredero en Roma? Principalmente para asegurar que el testamento no quedara desierto y evitar la apertura de la sucesión legítima, que era mal vista. ¿En qué consiste la sustitución de heredero en la sucesión testamentaria?
en el nombramiento de un heredero en segundo o ulterior lugar para el caso de que el primero no quiera o no pueda aceptar la herencia. ¿Cómo puede heredar el heredero sustituto? Hereda con las mismas cargas y condiciones que el primer heredero, a menos que el testador haya dispuesto lo contrario expresamente. ¿Qué se entiende por sustitución vulgar o común del heredero? Es la más sencilla. El testador designa a un suplente para cuando el heredero original muera antes que él, sea incapaz o renuncie. ¿Qué se entiende por sustitución recíproca del heredero? Cuando el testador nombra a varios herederos y los sustituye entre sí, si uno falta, su parte se reparte proporcionalmente entre los sobrevivientes. ¿Qué se entiende por sustitución fideicomisaria? Aquella donde el testador impone al heredero la obligación de conservar los bienes para transmitirlos a un tercero después de cierto tiempo o evento. ¿Por qué se tiene por no puesta la cláusula fideicomisaria en México? Porque nuestro sistema jurídico busca la libre circulación de la riqueza y prohíbe que los bienes queden estancados o fuera del comercio por generaciones. ¿En qué consistía la sucesión pupilar o cuasi pupilar? Era la facultad del padre de nombrar un sustituto al heredero impúber o incapaz en caso de que éste muriera antes de poder hacer su propio testamento. ¿Por qué no está permitida la sustitución pupilar o cuasi pupilar en México? Porque el testamento es un acto personalísimo, nadie puede testar por otro, ni siquiera los padres por sus hijos menores o incapaces. ¿Cómo se reglamenta la sustitución vulgar en el derecho mexicano? Está permitida y se aplica cuando el primer llamado no puede o no quiere heredar, siempre que se respete la voluntad del testador. ¿Cómo se reglamenta la sustitución recíproca en el derecho mexicano? Se permite y, si los herederos fueron instituidos en partes desiguales, la sustitución se hará en la misma proporción que la institución original. ¿Qué prácticas están prohibidas en la sustitución hereditaria? Se prohíben las cláusulas que obliguen al heredero a no enajenar bienes o que establezcan fideicomisos que excedan los límites legales. ¿Cómo puede continuar un testamento con malas prácticas en la sustitución de heredero? Se aplica la nulidad parcial, la cláusula prohibida se tiene por no puesta, pero el resto del testamento y la institución principal conservan su validez. ¿En qué casos el Código Civil para el DF no reputa la sustitución fiduciaria? Cuando se trata de una carga sobre un bien específico para un fin lícito, como alimentos, que no impide la libre disposición perpetua del patrimonio. ¿En qué consiste el derecho de acrecer? Es la facultad de los coherederos de recibir la porción vacante de uno de ellos, aumentando así su propia parte en la herencia.
¿Cómo se contempla el derecho de acrecer en el Código Civil para la Ciudad de México? No existe el derecho de acrecer por ministerio de ley en la sucesión testamentaria. Si el testador no previó la sustitución, esa parte se vuelve legítima. ¿Por qué se apertura la sucesión legítima en lugar del derecho de acrecer en México? ¿Por qué se da prioridad a los parientes más cercanos por sangre sobre los coherederos extraños, a menos que el testador haya dispuesto lo contrario? ¿Cómo es el derecho de acrecer en la sucesión intestamentaria? Aquí sí opera por ley. Si un heredero legítimo repudia su parte, esta acrece automáticamente a los demás herederos del mismo grado. ¿En qué consisten los anticipos de herencia? Son donaciones hechas en vida por el futuro finado a quienes tienen derecho a heredarle, con el fin de adelantarles parte de su patrimonio. Como contempla el Código Civil para la Ciudad de México los anticipos de herencia. Se regulan bajo la figura de la colación. Al morir el donante, lo donado en vida se cuenta como parte de la herencia que ya recibió ese heredero.